Con la finalidad de mantenernos ubicados en el avance de la especialidad, les damos nuevamente la bienvenida al módulo 3, Autorización para la comercialización, en la unidad de aprendizaje Buenas Prácticas 2, específicamente la unidad 3, Liberación de lotes de productos biológicos, y puntualmente al tema 5 que abordaremos a continuación, Análisis de consistencia. En el tema anterior, ya se explicó la relevancia de la revisión del protocolo resumido de fabricación, y a continuación trataremos una actividad que se alimenta con dicha revisión y otros elementos. Como ya revisamos, para garantizar que se cumplen las especificaciones definidas en el expediente de autorización de comercialización antes de la liberación de un lote en el mercado, es indispensable la revisión del protocolo resumido de fabricación y, si es aplicable, la ejecución de análisis por el Laboratorio Nacional de Control. A partir de estas dos fuentes de información, es posible observar la consistencia del producto en cuanto a su fabricación. Con esto podemos analizar el comportamiento de los registros de la fabricación, de los resultados del laboratorio de control de calidad del fabricante y, en los casos que aplique, los del Laboratorio Nacional de Control para un producto en particular a través del tiempo. Para definir el análisis de consistencia, debemos decir que la Agencia Reguladora Nacional o el Laboratorio Nacional de Control deben supervisar y analizar de manera indispensable y continua los resultados del laboratorio obtenidos por el fabricante. Este análisis es esencial para supervisar la calidad de cada producto y fabricante específico, para poder detectar tendencias de incumplimiento y descubrir cambios en los resultados hacia los límites de confianza superior o inferior especificados. Utilidad regulatoria. El análisis de consistencia del producto mediante la evaluación de las tendencias es la verificación estadística de los datos y resultados obtenidos de lotes sucesivos de un producto y nos sirve para definir que el producto está en correspondencia con las especificaciones establecidas en cada atributo evaluado, verificar que no existen variaciones significativas entre los resultados de los lotes fabricados a través del tiempo, principalmente en la etapa de producto terminado, observar la variabilidad existente en los resultados y su correspondencia con la naturaleza del proceso de fabricación, los métodos de prueba y las posibles desviaciones por modificaciones voluntarias o involuntarias del mismo. Definir si existen tendencias de incumplimiento y detectar cambios en los resultados hacia los límites de confianza superior o inferior especificados en los resultados de laboratorio del fabricante. Contrastar resultados de tendencia entre el fabricante y el Laboratorio Nacional de Control, principalmente respecto a los atributos medidos de manera cuantitativa. Solicitar aclaraciones e información al fabricante, especificaciones y métodos de análisis utilizados en la fabricación, e incluso es posible solicitar su propio análisis de tendencia. Si mencionamos que el análisis de consistencia se realiza a través de la evaluación de las tendencias, es necesario saber qué es una tendencia. Y podemos decir que una tendencia es un incremento o decremento progresivo hacia un incumplimiento de especificación o límites de confianza de los valores obtenidos a través del tiempo para un atributo medido. Puede observarse en cualquier etapa de fabricación, aunque es un requisito que se evalúe por la Agencia Reguladora Nacional, el Laboratorio Nacional de Control o ambos, para un producto terminado en el proceso de liberación. Esta evaluación de las tendencias la realizamos lote a lote, pero es posible concluir sobre una tendencia solo cuando tenemos datos suficientes. Así, al analizar los datos de un producto podemos encontrar una tendencia creciente cuando el valor se va incrementando a través de los lotes y se acerca hacia el límite de especificación, o una tendencia decreciente cuando ocurre lo contrario. Los valores van disminuyendo, acercándose al límite inferior de la especificación. También al paso del tiempo podemos observar un aumento en el valor de la media de todos los datos obtenidos, con lo que hay un desplazamiento hacia el límite superior, o lo contrario, una disminución de la media acercándose hacia el límite inferior. Otros tipos de tendencias podemos observarlos, como es el caso de las tendencias cíclicas, es decir, hay primero una tendencia hacia aumentar el valor del obtenido del producto y después una tendencia que disminuye, y esto ocurre en repetidas ocasiones. Hablamos de que no hay tendencia o que el comportamiento de los datos está alrededor de la media si no observamos ninguna tendencia, es decir, hay un comportamiento
normal. Análisis de tendencias. Como ya dijimos, los cambios en el comportamiento de un proceso no pueden observarse de manera inmediata. Solo cuando hay una acumulación de datos a través del tiempo es que se hacen perceptibles y es la agencia reguladora la que define el momento para solicitar información al fabricante. Por lo anterior, es necesario ser cuidadoso cuando se obtiene un resultado fuera de especificación o un resultado fuera de tendencia y su interpretación, pues estos resultados no pueden atribuirse inmediatamente a una modificación del proceso de fabricación. Como ejemplo, se muestra esta gráfica que está definida por una línea negra que es la media de los datos que se tienen mostrados aquí y las líneas punteadas, cada una representa hacia la parte superior y hacia la parte inferior el valor de una desviación estándar. Con eso tenemos hasta 3 desviaciones estándar. Y la línea que se muestra hasta la parte inferior es el límite de la especificación, el límite inferior. Entonces, aquí podemos observar los dos ejemplos mencionados. Primero, del lado izquierdo, un resultado fuera de tendencia, es decir, en un corto tiempo observamos un dato que se aleja de todos los demás de manera notoria. Eso es un fuera de tendencia, hay que observar que no está fuera de especificación. Del lado derecho sí observamos un resultado fuera de especificación, es decir, está por debajo de la línea verde. Y sin embargo, al pasar de los datos, al pasar de los lotes analizados, observamos que en los dos casos el comportamiento vuelve a ser cercano a la línea de tendencia central, es decir, a la media. De lo anterior, eh, confirmamos lo que mencionamos anteriormente. No debemos concluir solo con un dato que existe un cambio o una modificación al proceso de fabricación. Idealmente, el análisis de consistencia debe realizarse mediante la evaluación de las tendencias en lotes sucesivos. Cuando el Laboratorio Nacional de Control no recibe lotes consecutivos o recibe solo un pequeño número de lotes de producción, la interpretación de la tendencia puede requerir información adicional, por ejemplo, la contenida en el informe anual del producto biológico. Si el Laboratorio Nacional de Control recibe lotes en un orden que no coincida cronológicamente con las fechas de fabricación, debe prestarse atención a que el análisis de consistencia sí se realice considerando un orden referido a la fecha de fabricación. Como mencionamos antes, solo a través del tiempo y en el avance de la fabricación de los lotes podremos ver las tendencias. En el ejemplo gráfico que se muestra en esta diapositiva, podemos ver que los datos del principio del gráfico están por debajo del valor medio. Después hay un desplazamiento de la media, que es el lugar en donde está ahora situada la media para este gráfico. Y al final observamos cómo en los últimos lotes se observa que empieza a haber un incremento para el valor medido. Para el análisis de consistencia, deben evaluarse lote a lote y o de manera periódica las posibles tendencias que muestren los atributos, principalmente cuantitativos, de un producto y fabricante en particular, en las gráficas control, para las cuales deben establecerse, con datos suficientes, límites de alerta y límites de acción. En el ejemplo gráfico que muestra esta diapositiva podemos ver los requisitos mínimos que debe contener esa carta control, es decir, el analito o el método que se está ejecutando, el producto que se está analizando y los cálculos realizados tanto para la media como la desviación estándar de los datos ya obtenidos. En la gráfica como tal, en el eje de las Y debemos graficar los valores cuantitativos obtenidos lote a lote y en el eje de las X el número de lote que fue analizado en cada momento. Adicionalmente, debemos graficar o marcar las líneas correspondientes a las desviaciones estándar para poder dar seguimiento a las tendencias. Este tipo de gráfico es suficiente cuando la distribución de los datos están relacionados a la media y a la desviación estándar en forma normal, es decir, tienen una distribución normal. Cuando observamos en los datos otro tipo de distribución, deben implementarse otras pruebas estadísticas que sean adecuadas para la correcta interpretación del comportamiento de los datos. Repasemos las tendencias que podemos observar cuando revisamos los datos para un producto en particular.
Del lado superior izquierdo podemos observar sin tendencia, es decir, un comportamiento normal en el que los datos se distribuyen de manera homogénea alrededor del valor medio. Al lado derecho podemos observar una tendencia creciente, es decir, conforme se van analizando los lotes, el valor obtenido es cada vez mayor, lo cual nos va a acercar a los límites de alerta y límites de acción. Al lado derecho podemos ver una tendencia decreciente que se observa cuando los lotes a través del tiempo van teniendo un valor cada vez menor. Es decir, cada lote que analizamos va mostrando valores menores. Sin embargo, como dijimos anteriormente, hay que esperar a observar más datos para concluir sobre una tendencia. Una tendencia cíclica también podemos observarla cuando hay modificaciones recurrentes, principalmente en términos de formulación. Es decir, los resultados de los lotes van a la alza, pero después comienzan a tener un decremento. Y nuevamente se hace un ajuste y se obtienen valores más altos y después más bajos, teniendo así ciclos y picos que pueden observarse a través del tiempo. Y en la parte de abajo podemos ver el aumento en la media, es decir, después de tener varios datos y calcular tanto la desviación estándar como el valor de la media, este comportamiento deja de ser el esperado y más bien comenzamos a observar lotes que tienen valores más altos y ya no hay un regreso hacia la media original. En este momento tenemos que restablecer el valor de la media, lo que se denomina como un desplazamiento de la media. En este caso, hacia un valor superior. Pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, de tener un valor ya establecido, un valor medio al cual seguir, los lotes siguientes comienzan a tener valores más bajos y este comportamiento se mantiene. En este caso, hay que hacer nuevamente un desplazamiento de la media, pero ahora hacia un valor inferior. En cualquier caso, las señales de las tendencias nos van a indicar que el acercamiento hacia los límites de control y límites de acción nos pueden llevar hacia un resultado próximamente fuera de especificación, lo cual es prevenible mediante las acciones regulatorias y notificaciones que se le den al fabricante. En el ejemplo que se muestra en esta diapositiva, quise representar algunas de las situaciones que pueden observar. Antes de seguir, debo dar como antecedente que se trata de un mismo producto biológico que contiene 3 serotipos virales. En el lado superior izquierdo podemos ver que los datos de uno de los serotipos es controlado, es decir, los datos están alrededor de la media, la mayoría de los datos se encuentra dentro de una desviación estándar y el seguimiento que se da nos indica que los resultados de los siguientes lotes podríamos esperar que se encuentren cercanos a la media. Al lado derecho podemos ver un gráfico en el que no solo aparecen los resultados de un fabricante, sino están contrastados con los resultados del Laboratorio Nacional de Control. Es decir, los datos azules son los del fabricante, los datos en color rojo son los del Laboratorio Nacional de Control. Y en ambos casos podemos confirmar que existe un incremento en los resultados obtenidos para uno de los serotipos. Es decir, hay una tendencia a la alza, hay un incremento de los valores conforme se van analizando. Si observamos, la mayoría de los lotes al final ya se encuentran entre la primera y la segunda desviación estándar y algunos ya rebasan la segunda desviación estándar, lo cual nos indica que esta tendencia se podría seguir si es que no se toman acciones. En la parte inferior podemos ver el ejemplo del desplazamiento de la media, es decir, teníamos unos datos que se comportaban aproximadamente alrededor de la media y sin embargo de un lote hacia acá comenzamos a ver que las concentraciones están todas por debajo del valor de la media y se ubican más bien alrededor de la segunda desviación estándar. En el acumulado de los datos deberíamos considerar en qué momento deberíamos hacer el cálculo de esta media para poder dar seguimiento a los siguientes lotes. Es necesario decir que en ninguno de los 3 gráficos tenemos resultados fuera de especificación, sin embargo, tenemos que irnos con cuidado revisando los comportamientos justamente para evitar que podamos tener estos resultados fuera de especificación. De este tema es todo. Muchas gracias.